Ok, ahí se inició la grabación. Entonces, como estábamos hablando y comentando, vamos a hacer el primer ejercicio de repaso antes de empezar con el tema de hoy. Y en el 637 nos habla de que se evalúe dos alternativas usando el criterio de valor anual. No valor presente, sino nos piden valor anual, que es encontrar un pago periódico equivalente a cada proyecto, con una tasa de un 10%, y los valores de N que se usarán, o sea, el tiempo, en los factores A, P dado N, para cada comparación será correcta con el método de valor anual son. Entonces, nos dan un valor inicial, que es la inversión de lo que costó la maquinaria o la inversión inicial que se hizo. Nos hablan de que para esa maquinaria o esa opción hay que darle un mantenimiento, un costo anualizado de 10,000 y 4,000, y nos dicen que hay un valor de rescate de 13,000 y 15,000 que son positivos, que si suponemos que son maquinaria, pues esa maquinaria que se pagó 50, 90 mil dólares hoy, pues se espera que al finalizar el proyecto en 3 años o en 6 años, pues se reciba 13 o 15 mil pesos. Este es un proyecto que no es de ingreso, sino que es de costos, o sea, no hay ingresos, sino que se está evaluando entre dos maquinarias. Ya se dañaron o hay que sustituirla o hay que adquirir una nueva, y pues, es un costo que se va a tener, y lo que está buscando es cuál de estas opciones, suponiendo que desde el punto de vista técnico ambas opciones son satisfactorias, pues cuál convendría más. Esta, que es más barata inicialmente, pero tiene un costo anual más alto, o esta, que tiene un costo inicial más caro, pero su costo anualizado es más barato. Si estuviéramos usando el método de valor presente, pues como no coincide N, pues tuviéramos que normalizarlo y repetir este proyecto 2 veces y este una vez para poder compararlo. Pero como es el método de valor anual, no tenemos que hacer ese análisis. Entonces, vamos a aplicar, yo no voy a tomar en cuenta lo que me está pidiendo aquí, sino que sencillamente vamos a comparar, calcular el valor presente anual de cada uno y obtener el resultado. Porque aquí lo que están planteando es que supongamos que son 3 y 3, analicemos, y después 3 y 6 para comparar, ¿verdad? Sencillamente yo sería cambiar el 3 aquí y yo tendría el resultado. Pero voy a hacerlo general, aunque vamos a ver que se pueden adaptar rápidamente para hacer cualquier cosa. Entonces, el primer paso que haríamos, ya nosotros hemos planteado de hacer modelos, nosotros ya aprendimos a hacer modelos, y lo que hacemos es un modelo económico que nos va a permitir evaluar eso. Y sencillamente vamos a copiar los mismos: costo inicial, costo anual, vamos a llamarle COA, rescate, la tasa y el tiempo. ¿Cuánto tiempo N? En el primero, la opción A, parece que quedan 50,000. Yo aquí le doy aquí para que me ponga el punto decimal. 50,000 negativo, y aquí menos 90,000 negativo. El COA aquí es 10,000. Aquí 4,000, dando negativo también, son gastos. El rescate, si mal no recuerdo, eran 13,000 y 15,000. 13,000 y 15,000. Correcto. 13,000 positivo y 15,000 positivo. La tasa es la misma, que es un 10%. Vamos a ponerle aquí la tasa de interés. Y el tiempo aquí es 3 y 6 periodos. Entonces, este método, primero calculamos lo que es la recuperación de capital, que va a ser calcularle al valor inicial un A dado P con su signo negativo y sumarle con positivo al valor de rescate que está al final del periodo con un A dado F. Eso en Excel vimos que se trabaja con una sola fórmula. Si el valor inicial está en el periodo antes de iniciar la serie y si el de rescate está al final, pues una sola fórmula podemos utilizarla, que es la fórmula pago. Elegimos entonces en la función la fórmula pago, como ya lo hemos trabajado, y aquí seleccionamos la tasa, el número de periodos, el valor inicial y el valor futuro, que es el de rescate. No se toma en cuenta el COA, porque ya el COA está anualizado, entonces no tenemos que volver a calcularlo. Y eso es lo que se llama recuperación de capital.
A esa recuperación de capital se le suma el COA, el valor que es anualizado, que es periódico, que ya es periódico, de los 10.000, y tenemos entonces el A final, que es el criterio de evaluación, que va a ser la suma del primero más el segundo, pero recordemos que el pago, la fórmula pago, hay que cambiarle el signo. Y el tema va a ser menos 26.000. Yo aquí, ¿qué puedo hacer? Pues sencillamente jalo la fórmula y automáticamente pues lo calculo para la otra serie de datos. Fíjense que confirmo aquí que está marcado los valores, el costo inicial, el valor final, la tasa de interés, en los periodos. Aquí va el COA de este y aquí la sumatoria de estos dos. O sea que yo jalo la fórmula y obtengo el resultado. En este caso voy a elegir el proyecto B. Si hubiera hecho lo que dice el libro dice, bueno, analizan lo primero que son 3 y 3 cada uno. Si fueran 3 y 3, pues obviamente me convendría elegir el proyecto A porque da un valor negativo menor, o sea, más cercano a cero. El gasto es menor que el B, pero sí, el B son 6 años. Entonces sí, obviamente conviene el B porque tiene un costo menor y esto es un proyecto de costo, un costo hundido que se tiene. Lo que yo quiero es minimizar o elegir el proyecto que tenga menor costo. Entonces, esa sería la forma de cómo abordar el método de valor anual. ¿Verdad? No es el método de valor presente, que ya lo vimos hace 2 semanas. Y con eso estaríamos entonces resolviendo el problema que nos ponen aquí en el lado A. Nos preguntan si ambos periodos son 3 años, y vimos que en ese caso conviene el A. Y luego evaluándolo si el primero tiene 3 y el segundo 6, como está planteado aquí, y vimos que ahí conviene el B. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Quedó claro? ¿Hay dudas? ¿Hay alguna aclaración que hay que hacer? Perfectísimo, profe. Muy bien. Entonces, nada, en definitiva, esa es la metodología. Yo con este modelo sencillamente si cambio los valores y cambio los tiempos, etcétera, pues el modelo me va a funcionar para evaluar diferentes alternativas con diferentes valores o diferentes proyectos. Podría agregar más proyectos aquí, C, D, y sencillamente jalaría pues la fórmula aquí para acá y pudiera entonces calcular un proyecto C. Sencillamente construimos un modelito que nos permite comparar las opciones siempre y cuando nos esté pidiendo este método. Bien, esto fue la clase que se tocó la semana pasada y pusimos este ejemplo. Entonces, hoy vamos a abordar el método de la tasa de interés, o sea, la tasa interna de retorno. Aquí lo que vamos a encontrar es la tasa de retorno del proyecto. Este tema, que yo resumo en la clase de hoy, en el libro se dedican 2 capítulos al tema. Sobre todo porque discuten cómo hacer el cálculo a mano. Nosotros hicimos un ejemplo hace varias semanas, creo que la 4ª semana, de cómo yo lo calculo a mano, que salvo casos muy específicos, como valor futuro, donde yo puedo despejar y en la mayoría de los casos no se puede despejar y se va a tener que iterar. Entonces nosotros en esa clase hicimos una iteración manual donde íbamos sumiendo valores de y despejábamos y luego entonces aproximábamos un i al resultado. Obviamente con Excel esto es mucho más simple, ¿no? Es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Sin embargo, un problema que no tocamos y que aborda en el capítulo 7 es el tema de que al final de cuentas esto es una ecuación y va a estar elevada a una potencia muy alta. Por ejemplo, si son 10 periodos, estaríamos hablando de un i elevado a la 10. ¿Qué problema implica eso? Bueno, una ecuación elevada a la 10, a la 10ª potencia, tiene 10 soluciones posibles. Entonces, viene el tema, ¿cuál es la solución de las 10 posibles la que queremos? Podríamos calcular y tener una solución que no es la real. Entonces, aunque primero vamos a trabajar cómo calcular el valor, luego vamos a aprender a graficar, a hacer esta gráfica para
inspeccionar que realmente no haya dentro de los valores esperados, que sería entre 0 y 100%, no haya más raíces. Porque el hecho de que haya más raíces, pues tendría una serie de consecuencias que discutiremos después, y claro, es importante estar claro de que no haya más raíces. En el capítulo 7 se detiene el libro un poco a discutir el tema de las raíces sin apoyarse en la gráfica. Y eso tiene mucho que ver con un método de Newton y tiene que ver mucho con cálculo, donde el cálculo te encontraba máximo, mínimo y determinada así, porque cuando hay mínimo, pues entonces se producen más raíces. Si hubiera un mínimo aquí, implica que sube para arriba y habría dos soluciones, por ejemplo, aquí. Entonces, explica todo el proceso de cómo uno determina si hay o no más raíces cerca o cuál sería el mecanismo manual. Nosotros todo eso está en el libro, todo eso se puede discutir, sobre todo si usted va a programar y quiere encontrar el I, pues esas discusiones pues serían muy, muy interesantes porque te tiene que resolver ese problema de las raíces, cómo va a enfrentar diferentes soluciones para el problema que te plantearon. Pero nosotros no nos interesa tanto eso. Y nosotros lo que vamos a desarrollar, pues es una metodología que vamos a aprender a graficar la ecuación y de esa manera inspeccionar visualmente que realmente no haya en un rango razonable más raíces o soluciones posibles. Entonces ese va a ser el proceso que haremos. Primero vamos a ver diferentes formas de cómo calcular el I y luego cómo construir esta gráfica que nos permita inspeccionar o evaluar que la solución que tenemos es la correcta y que no hay diferentes soluciones. Entonces, el primer método que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo los siguientes pagos. Tengo un pago de 9 millones, pago de 7 millones, 7 millones y 7 millones. O sea, yo tengo este flujo de caja, ¿verdad? En el periodo 0, menos 9 millones. En el periodo 1, 7 millones positivos, 2 y 3. Yo tengo esta serie de 3 periodos y no tengo la tasa. Entonces, ¿cómo podemos calcular la tasa? Bueno, nosotros ya vimos eso. Sencillamente vamos y buscamos la fórmula que se llama en español TIR y en inglés IRR, que es la que yo utilizo aquí. Y entonces yo busco en las funciones financieras, matemática financiera, busco la fórmula del TIR o IRR si en inglés. Aquí está TIR. Entonces le doy TIR y marco pues los valores que me interesa. Le doy inicialmente a 0.10, ¿verdad? Y entonces él nos tira aquí un resultado. Si yo quisiera como confirmar, pues yo pudiera copiar ese resultado y pudiera abrir otra vez la función y donde estaba estimar, poner ese valor y vemos que se quedó prácticamente igual, o sea, había convergido a una respuesta correcta. Si cambiara, significa que no ha convergido. Entonces, que pudiera, la iteración que Excel hace, se para después de una cantidad de números para evitar que se tranque. Pero aquí, como tenemos el mismo resultado, pues hay garantía de que sí, de que convergió al valor que es el resultado correcto. Entonces, ese es un primer método de cómo podemos estimar cuál es el TIR. Un segundo método para estimar el TIR es yo calcular el valor presente de cada uno. Yo pudiera trabajarlo con la función BNA y lo puedo hacer directo, o puedo llevarlo uno a uno, o sea, transformar a cada elemento en su valor presente.
Por ejemplo, yo aquí calcularía la fórmula de valor presente. Que sería van, o va, perdón, va. Pongo la tasa. Y la tasa, vamos a poner este valor que está aquí. Y lo voy a fijar, lo voy a dar F4, para que se mantenga. Los periodos, voy a tomar en cuenta el periodo que esté aquí. Pago no hay y lo que hay es un valor futuro, este valor futuro. Entonces, él me va a llevar ese valor, y obviamente, lamentablemente, cogí la primera línea aquí y estoy en el segundo valor, o sea que sería el de abajo correctamente, no realmente ese valor, vamos a corregirlo. El periodo sería el 1 y el valor futuro sería este que está aquí. Y entonces fijo F4, que vamos a poner un valor inicial de 10%. O sea que yo asumo aquí un valor, 10%, y él me lo lleva. Yo aquí jalo la fórmula. Y aquí yo reviso y veo que en el periodo se jaló, está el 2, está el valor del 2 y se mantiene fijo en la tasa de interés que estoy tomando aquí en cuenta, porque le puse F4 a la fórmula. Cuando la jalo se mantiene la fórmula o el lugar en el lugar correcto. ¿Alguien va a comentar algo? Y finalmente, entonces sumo todos esos valores y obtengo entonces, pues, obtengo el valor presente para un 10% de esa tasa. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo lo que voy a hacer ahora es usar una herramienta de Excel para encontrar el TIR. Y el TIR se encuentra cuando el valor presente es igual a 0. O sea, conceptualmente hablando, el TIR es la tasa que iguala a estos pagos negativos a los pagos positivos. Por lo tanto, el valor presente neto de eso va a ser igual a 0. Entonces, si yo itero este valor, le doy diferentes valores a esto. Por ejemplo, si yo pusiera este valor que está aquí, que fue la respuesta, que yo sé que es la respuesta, y la pusiera aquí, fíjense que pues, el valor presente neto es 0. O sea, el TIR es la tasa que iguala al valor presente a 0. Y entonces, pues es lo que yo quiero encontrar. Yo aquí puse un valor inicial, porque yo en principio no sé cuál es la tasa, y yo voy a usar una herramienta de Excel que me va a permitir a mí igualar esto a 0, pero cambiando esta celda. O sea, que me va a iterar Excel solo en la ecuación para llevarme al valor que yo quiero. Para eso, yo voy aquí a datos, selecciono aquí datos, y en datos, pues aquí hay lo que se llama análisis de hipótesis. En ese análisis de hipótesis, en datos, le doy ahí y hay lo que se llama buscar objetivos. En inglés se llama goal seek. Buscar objetivo, buscar meta. Y entonces esa es la función que Excel me usa para iterar. Le doy ahí y Excel me va a pedir primero, en la primera celda, definir la celda que va a cambiar, que es esta. Luego me va a pedir con qué valor yo quiero que tenga esa celda. Y aquí le pongo 0. Quiero que esto sea 0. Y me va a preguntar qué celda va a cambiar, qué celda yo quiero que cambie. Y yo voy a poner que es la tasa de interés la que va a cambiar. O sea que yo lo estoy poniendo aquí en Excel en buscar objetivo que me lleve al valor presente a 0, cambiando la tasa de interés. Le doy a la función de Excel y Excel comienza a iterar hasta que encuentra la tasa que lleva a que el valor presente es 0, que es la misma tasa que ya sabíamos que es el resultado. Entonces aquí hay un segundo método de cómo usted puede calcular el TIR usando goal seek. De una manera indirecta, manual, esto aquí es automático. Ya yo aunque cambie los valores aquí, automáticamente encuentro el TIR, mientras que esta implica algo manual, algo que yo haga manualmente. Si yo cambio los valores, pues tendría que automáticamente ya el valor presente se cambió, tendría que volver a usar la fórmula para encontrar el resultado. Aquí tenemos ya dos maneras
de cómo encontrar el TIR, esta directa, que sería la obvia para usar. Esto sencillamente lo que queremos ver otra forma diferente y introducirlos en el uso de la función buscar objetivo. Preguntas o comentarios en esta parte. Pero ¿dónde fue usted le dio a análisis de hipótesis? ¿Fue que usted le dio? ¿Perdón? Sí, análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis, y dentro de análisis de hipótesis hay tres alternativas. Una es administrar el escenario, la otra es buscar objetivo, la otra es tabla de datos. Pero nosotros vamos a seleccionar buscar objetivo dentro de análisis de hipótesis. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o una pregunta hasta ahora? Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, el tercer abordaje que vamos a utilizar es el que nos va a permitir realmente construir esta gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente esto mismo que hicimos aquí, o sea, hacer un modelo para, a partir de diferentes tasas, encontrar el valor presente. O sea, que este modelo que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es construirlo y jalarlo para allá para poder encontrar el valor. O sea que yo, por ejemplo, aquí voy a calcular el valor presente neto para una tasa de un 45%, del 46, del 47, del 48, del 49, etcétera. O sea que yo estoy aquí creando una serie de X, esto sería X, la tasa, y mi Y va a ser el valor presente neto. Y es lo que tengo aquí. O sea, el Y va a ser el valor presente neto y mi X va a ser el porcentaje. Entonces, fíjense cómo en el valor alrededor del 69%, que sabemos que el resultado, pues converge. El valor presente neto se hace cero y choca el eje de la X. O sea que el resultado que estamos viendo, pues es un resultado, obviamente, y aquí estamos viendo que desde 45 hasta 85 no hay otro resultado. Yo pudiera inclusive, en vez de hacerlo 1 a 1, pues ponerlo cada 5, de 5 en 5, para ver qué pasa desde 0 hasta 100 y confirmar que no haya más soluciones en ese rango, que es el rango de normal para las tasas de interés que se esperan, ¿verdad? Tasas demasiado grandes o negativas, no es la que se suelen esperar. Entonces, en definitiva, ¿qué hacemos? Vamos aquí a borrar todo. Aquí tenemos el flujo de caja, vamos a partir de aquí. Y exactamente lo que hice anteriormente, lo vamos a hacer aquí, pero con esta tasa de interés. Entonces, volvemos a buscar aquí la fórmula del BAN, o del BA, perdón, también se llama BAN, que es BA. La fórmula de BA la buscamos. La tasa, marcamos aquí. Entonces, aquí vamos a hacer algo interesante. Aquí le vamos a dar F4, pero varias veces. Yo le voy a dar a F4 una primera vez, y si usted ve la celda, esta celda, va a ver que se fijó con un peso L y 19. Pero yo aquí quiero fijar, si yo la jalo para abajo, quiero que se mantenga L a 19, pero cuando lo jale para la derecha, quiero que me mueva las letras para que se ruede. Entonces yo le voy a volver a dar F4 y ahora solamente me marca el 19. Si le vuelvo a dar, solamente me marca la L, la letra, y si le vuelvo a dar, se quita. Pero vimos que lo que nos interesa es que se quede marcado la celda 19. Entonces yo le voy a dar 2 veces y me va a quedar L pesos 19. O sea, la L queda libre y la celda donde está el número, esta celda de la fila de esa tasa, pues se queda fija. Entonces yo hago eso en el número de periodo. Tomamos esto y aquí nuevamente hacemos lo mismo. Ahora, lo que quiero es que baje para abajo, pero no se ruede para la derecha. O sea, quiero fijar ahora la letra B y el número que sí baje. Si yo jalo esto para abajo, que se baje el 1, el 2, el 3,
pero si lo jalo para la derecha, pues se mantenga el moleto. O sea que yo voy ahora a este valor, voy a fijar vamos a ponerlo manual. Yo hice una tabla ahí aparentemente y me sale manualmente sería C23. Entonces yo voy a poner aquí C23 y lo que quiero es que la C se quede fija. O sea que le doy la primera vez, se fijan tanto la C como el 23, la segunda vez solo se fija el 23 y la tercera vez, que es lo que quiero, se fija la letra Z. Entonces le doy eso. O sea que en definitiva va a quedar en este caso pesos C23. En pago lo dejo vacío y valor futuro, pues selecciono este valor y nuevamente lo mismo. Yo quiero que cuando baje hacia abajo, cuando lo jale hacia abajo, pues ruede, pero que cuando lo jale hacia la derecha, pues se mantenga fija. Entonces nuevamente tengo que, le voy a poner manual, seleccionar C23. Arriba me equivoqué, es B. Arriba es B, no sé. E23 en los periodos y aquí C23 y nuevamente aquí fijo la letra C. Y entonces, ya marcando la tasa, el periodo y el pago, pues le puedo dar a Enter. Y obviamente, como el primer año, se queda igual. Yo ahora lo jalo hacia abajo y obtengo los resultados. Fíjense que si yo confirmo aquí, en el segundo pago se mantuvo la tasa de interés de esta misma columna, igual, o sea que funcionó la fórmula que la fijé, y bajó el pago 1 y bajó también el flujo, o sea, el periodo y el flujo bajaron. Si yo reviso el siguiente, veo nuevamente que bajó aquí, pero se mantuvo fijo acá. O sea que eso está correcto. Y entonces, a partir de ahora, jalo a la derecha. Cuando jalo a la derecha, confirmo. Si veo que en el primer pago se rodó ahora, la tasa de interés se rodó a esta fila, que no es 45, sino 46, pero el periodo y el flujo se mantuvo igual. Si voy al segundo, pues también está correcto. El periodo es el periodo 1 y el pago 1 y la tasa se mantiene correcta. O sea que ya lo tengo de manera correcta. El único error es que hay que cambiarle el signo, que no lo hicimos. Y entonces acá arriba sumo todos estos valores. Sumo estos valores. Entonces, puedo jalar hacia la derecha esto que está aquí y estos pagos que están aquí también lo puedo jalar hacia la derecha. Ya verificamos que todo estaba correcto, o sea que lo podemos jalar sin problema. Finalmente, entonces, la tasa. Yo asumo una partida de un 45 y yo puedo aquí poner que la siguiente sea 45 más, aquí puedo agregar un incremento. Yo voy a poner aquí que sea un 1% de incremento. Entonces, si ruedo esto para allá, va a crecer de 1 en 1. Hasta llegar a... Hubo un error ahí, déjame ver qué pasó. Ah, bueno, que hay que fijar esa letra, hay que fijarla. Aquí es esta celda, lo voy a fijar con F4 para que se quede fija. Siempre hay que auditar lo que hacemos para verificar que no tengamos errores. Entonces ahora se incremento. Y tenemos entonces lo que queríamos.
Hasta aquí. ¿Hay tan claro de proceso o hay dudas? Entonces, finalmente, yo quiero graficar esta parte. Yo marco estas dos celdas juntas que incluyen el nombre, ¿verdad?, el resultado, y voy a insertar. Y en insertar, aquí donde está la gráfica, voy a elegir esta que se llama dispersión, y voy a elegir esa gráfica que es la que voy a graficar. Aquí está como al revés. Está volteada, pero el resultado es el mismo. Vamos a ver si la volteamos. Puedo, para arreglarlo, puedo entrar marco la celda, la gráfica, le doy al botón derecho del mouse y busco seleccionar datos. Seleccionar datos. Creo que si lo volteo cambia. No. Vamos a tener que editarlo. Vamos a borrarlo entonces. Yo puedo coger esta que está aquí. Cojo la primera que está con el valor presente. Es la forma más segura. Entonces ahí hago lo mismo. Creo la gráfica dándole dispersión. Puedo elegir que es con punto o sin punto. Como está tan cerca no va a importar. Y ya tengo la gráfica, pero abajo me está poniendo valores. Me está contando la cantidad de valores que yo estoy poniendo, pero no los porcentajes. Entonces vuelvo a lo mismo. Marco la gráfica y le doy al botón derecho del mouse y busco seleccionar datos. En seleccionar datos aparece una gráfica donde está a mano izquierda la serie. Dice VPN, porque VPN fue el primer valor que está aquí. Y yo ahí le pongo modificar, le doy a modificar. Cuando doy a modificar, me pone 3 celdas. La primera celda dice el nombre, y en el nombre está marcado la primera celda. Luego, abajo me pone los valores de Y, que son todas estas celdas que están marcadas. Y en el medio están los valores de X, que están en blanco, y por eso pone 1, 2, 3, etc. Y yo ahí le voy a dar para marcar entonces a estos valores. Estos valores que están aquí. No puedo lamentablemente ver cuántos son, porque tengo esta salda esto en el medio. Aquí marco lo que va a ser mi eje X. Marco esa parte, cierro y le doy a aceptar. Y aceptar nuevamente. Y entonces ahí me corrige. Y aquí la gráfica, pues me queda muy parecida a la que yo tenía allá arriba. Donde veo los valores presentes que están aquí marcados. Y a partir de la tasa que estoy declarando, que empieza en 45%, pues él me va planteando cómo el valor presente neto va cambiando hasta cerca de 70, donde choca con el eje X. El valor presente neto igual a 0. Y entonces me dice que pues, el resultado anda por ahí. Y me dice que por aquí no hay ningún tipo de otras soluciones. Yo pude, por ejemplo, ya el modelo hecho, yo puedo decir, no, mira, arráncame de 0 en 0 y cuéntame de entre. Y entonces, en ese caso, cuando vamos a la gráfica, que se va a autocorregir, vamos a ver que la gráfica en 0, pues tiene un valor todavía mucho más alto, y en 120, pues sigue bajando. O sea que entre 120 y 0 solo hay una solución, y la solución es la que tenemos, el 69%. Entonces, ya eso me garantiza que no hay cambio, que no hay varias soluciones, y que ese valor, pues es el valor que queremos, que es donde el valor presente se vuelve 0. Entonces, aquí hemos aprendido, uno, a calcular, y yo recomiendo este método, el TIR, y luego, pues, hacer un modelo que permita graficar
el valor presente neto contra la tasa de interés para inspeccionar si la tasa de interés que tenemos es correcta y no hay más raíces, y entonces eso nos permite definir que sí, que sea la tasa de retorno coherente con la solución del problema. ¿Preguntas, comentarios, dudas? No, profe. Entonces, cuando nos dan un problema, nos dan una tasa de interés, que es el TMA, la tasa atractiva de inversión, que es con la que calculamos el valor presente neto y luego con la que calculamos el valor anual, si son esos los métodos que están utilizando. Cuando utilizamos la función del TIR, lo que hacemos es que comparamos el TIR con el TMA. Si el TIR es mayor que el TMA, entonces el proyecto es rentable. Si el TIR es menor que el TMA, el proyecto no es rentable. O sea, que eso nos da un criterio de cuándo aceptar o rechazar un proyecto de ingresos. Sin embargo, yo si quiero comparar dos proyectos, pues esta metodología no me sirve. Esta metodología no es correcta. No necesariamente un proyecto que tenga mayor tasa de retorno, no necesariamente tiene un valor presente neto menor. Eso es contraintuitivo. Entenderíamos de plazo que eso no debiera ser, pero lo que puede pasar es que hay un proyecto que tiene más escala, que tiene más volumen, y entonces, aunque es menos rentable, pero como nos permite invertir más capital, pues arroja mayor beneficio, aunque sea menos rentable, y lo que estamos buscando es mayor beneficio, no solamente rentabilidad. Entonces, en definitiva, eso lo discutiremos después con más calma, pues, lo que quiere decir eso, tal vez usted no lo entienda muy bien ahora, pero en definitiva el punto es que este método no funciona para comparar dos proyectos, sino para aceptar o rechazar un proyecto. Si el TIR es menor que el TMA, el proyecto no conviene. Si el TIR es mayor que el TMA, el proyecto conviene, sobre todo el proyecto de ingreso. Y eso es coherente con que el valor presente neto sea mayor que cero o el valor anual sea mayor que cero. Si eso sucede es porque el TIR es mayor que el TMA. Porque si el TIR es igual al TMA, pues el valor presente neto va a ser igual a cero y el BA va a ser igual a cero, y si es menor, pues va a ser negativo. Entonces, los proyectos de ingreso pues se descartarían automáticamente. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar este método para comparar dos proyectos? Pues la fórmula que se utilizaría sería restar el resultado de los dos proyectos y yo entonces calcular el TMA. O sea que yo tendría dos flujos de proyectos, por ejemplo el proyecto A y el proyecto B, calculo su valor presente neto de cada uno y resto. Hago la diferencia del A menos el B. Perdón, profe. O sea, restar el A con el B te dice. Sí. Vamos por parte. O sea, porque yo voy a hacerlo. Lo primero que estoy explicando conceptualmente es lo que voy a hacer. O sea, esto que está aquí, que fue esto que está aquí, pues yo lo pude haber obtenido directamente sin haber tenido que hacer este trabajo. Yo hubiera podido utilizar la fórmula del BNA. Vamos a ver, yo pongo aquí la fórmula del BNA. Buscamos la fórmula del BNA. Aquí. En el BNA marco la tasa, que sería esta, y marco estos valores que están aquí para que él me los lleve al presente. Eso me va a calcular directamente, sin tener que hacer todo el proceso, el resultado. Aquí obviamente le voy a poner F4 a cada uno para fijarlo. Y cuando calculo el BNA, fíjense que me da el mismo valor. Esto toma la serie original, la tasa de interés, y me calcula automáticamente el BNA sin tener que hacer todo este esquema que hicimos. Si yo lo ruedo para acá, da lo mismo. Me calcula en base a estos valores y esta tasa de interés el BNA. Entonces, el punto es que cuando yo calculo esto, que lo puedo hacer directo con esta fórmula del proyecto A, también lo calculo para el proyecto B.
Y entonces, lo que hago es que si ya yo hice eso, calculé el BNA del proyecto A para tasa de menos 10, de menos 9 hasta 14, y calculé el BNA para el proyecto A. Calculo el BNA, el BPN, perdón, para el proyecto B, y lo mismo, usando la metodología, y lo que hago es que calculo la diferencia entre ambos, Entonces, ¿qué me va a permitir saber eso? Si yo tomo y hago una gráfica de esto y la comparo con una gráfica del otro, voy a tener este resultado. Voy a tener que se pueden cruzar. Si hay una que queda por abajo y una por encima, pues el resultado es que siempre ese proyecto, independientemente de la tasa TMA, es más rentable que el otro. Mientras que si chocan, significa que en el punto que choquen, antes de ese punto, si el TMA es menor, pues conviene el proyecto 1, mientras que si es mayor, conviene el proyecto 2. Y eso mismo yo lo voy a tener si yo grafico la diferencia. Si yo cojo la diferencia y la grafico, el punto donde choca, que va a coincidir con este punto, va a decirme si el TMA es menor de aquí, conviene la opción A, si no, la opción B. Yo puedo a esta diferencia calcularle el TIR a la diferencia, y si el TIR es mayor que el TMA, pues elijo el proyecto A, si es menor, elijo el proyecto B. O sea que yo puedo de esta manera comparar dos proyectos usando la metodología que hemos utilizado y pudiera graficarla como he planteado, tanto cada uno y comparándolo como a la diferencia de entre ambos, y el punto donde choque el eje X es el punto que me va a decir cuándo el proyecto es uno mejor que otro. O sea que aquí lo que estamos partiendo es que si la tasa cambia, si el TMA cambia, conviene un proyecto, mientras que, que puede ser diferente a si es mayor o menor. Por ejemplo, si yo tuviera el proyecto A y el B y el TMA fuera un 3%, este valor negativo 197 y este es 194. Si tuviera que elegir entre todo proyecto, pues conviene este proyecto. Pero si la tasa fuera un 6%, el TMA, entonces este proyecto son 176 y estos 179. Mientras que en estos valores convenía este proyecto, si el TMA es menor que un valor que está entre 4 y 5, conviene seleccionar este proyecto. Si el TMA es mayor de estos dos valores, va a convenir seleccionar este proyecto. O sea que yo pudiera decir aquí que si el TMA fuera menor que el valor que está entre todos dos, pues conviene este proyecto, mientras que si es mayor, va a convenir este proyecto. Sería como que el esquema que estaríamos analizando, y lo interesante de esto es que nos está diciendo, bueno, la tasa pudiera cambiar. Si la tasa pudiera cambiar, pues aquí queda evidente cuál de los dos proyectos es el que conviene. De repente yo tengo dos proyectos y no lo voy a hacer ahora, voy a hacer en 2 años, pero de repente en 2 años la tasa de interés que vamos a utilizar cambió. Y entonces esto automáticamente me permite decir, bueno, si ahora que yo quiero iniciar el proyecto la tasa de interés es otra, pues entonces ya cambió cuál de los dos proyectos es el mejor. O sea que aquí lo que estoy es pasando ya a un segundo nivel, mientras que lo que hicimos anteriormente era evaluando un proyecto y evaluando cuál era el TIR del proyecto y evaluando cómo graficar para determinar si la solución era la solución correcta, si había más raíces o no más raíces. Pues aquí ya estamos en un segundo paso con dos proyectos diferentes, y lo que estoy haciendo es evaluando si esos dos proyectos hay uno que es mejor siempre, o si el que es mejor va a depender de cuánto es el TMA que nos den. Ese sería el esquema. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto que estoy planteando aquí, que podamos aplicar esto que estamos discutiendo.
Por ejemplo, yo tengo aquí un proyecto que la tasa de interés es un 10% y este proyecto, inversión inicial 85,000, el COA, el costo anual es 10,000 y el salvamento 10,000 y la vida útil de 3 años. Mientras que tengo este otro, que su costo es de 125, su COA es de 5,000 y el salvamento es 25,000. Si yo aplicara el método del BNA, del A, yo lo aplicamos ahorita, calculo en base al costo inicial y el salvamento y la vida útil, con tasa de interés, calculo la recuperación de capital y le sumo a eso el A y me da con el método del valor periódico que este proyecto conviene a este proyecto porque el costo es menor. Si yo calculo el valor presente neto, pues obtengo el mismo resultado. Conviene el proyecto A en ambos casos, con valor presente neto o sin valor presente neto. Este valor presente neto lo estoy calculando con 6, con una vida útil de 6. Yo pudiera aquí, por ejemplo, plantear el modelo, que lo repito 2 veces, 2 periodos, el proyecto A, y obtengo el valor presente neto, o el proyecto B, que se repite 3 veces. Y calculamos también el valor presente neto. Entonces, en ambos conviene el mismo resultado, que es el proyecto A. Fíjense que esto aquí coincide con esto y esto coincide con esto. Esto es porque la vida útil no es igual y para calcular el valor presente neto, pues hay que calcular el MCM y obtener los valores. Entonces, el resultado sería que conviene el proyecto A. Ahora, ¿y si cambia la tasa de interés? Y eso es lo que nos permite adicionalmente determinar el método del valor actual. Entonces, ¿qué yo haría? Yo calculo la diferencia entre estos valores que están aquí y tendría la razón incremental, que sería la diferencia de el valor presente neto en cada periodo de cada uno. O sea, que yo calculé aquí el valor presente neto antes de sumarlo todo por periodo y aquí lo mismo. Y yo aquí hago una resta. Resto el primero menos el segundo, menos 85 más 125, me da menos 40,000. O sea, resté este menos este. Que menos por menos es más, o sea que será 125 más 85 y me da 40. Menos 5,000 más 10,000 me da 5,000 positivo. Y lo hago sucesivamente. Fíjense que lo que estoy es restando uno y otro. Yo tengo aquí el flujo de caja incremental. Si aplico la fórmula del TIR, pues tengo que el TIR es un 55%, ¿verdad? Y entonces, si ese TIR es mayor que el 10%, implica que el proyecto A es el que conviene. Si fuera menor de un 10%, pues convendría el proyecto B. O sea que esta sería la forma de aplicar el método incremental para calcular el TIR y con el TIR de la relación incremental. O sea, este flujo calculado, no el original, sino que yo calculé el valor presente neto, fue. El valor presente neto, fíjense la fórmula aquí. Ah, no, perdón, escúcheme, no. Esto es la sumatoria del flujo. Esto es el flujo. Yo le calculo, al flujo, le calculo el TIR. Entonces, obtengo el TIR de este valor. Y uso el criterio que ya hemos dicho. Entonces, ¿cómo calculamos lo otro que hemos planteado? Pues yo voy a crear ahora dos tablas. Voy a calcular con el valor BNA. Y pongo que el BNA del proyecto 1, el BNA se calcula del periodo 1 al 6 y con la tasa de interés que está aquí y le sumo a eso esta parte. Hay, por lo tanto, que fijar con F4 ese valor y estos valores también hay que fijarlo con F4 porque cuando yo ruede a los diferentes periodos me va a funcionar. Mientras que esta tasa de interés que está aquí, pues se mantiene fija. O sea que yo pongo aquí BNA, la fórmula que utilizamos, y en el BNA,
cojo la tasa que está aquí, cojo estos valores que empieza del 1 al 6, le fijo F4, obtengo el resultado, no hay que cambiar el signo, con VNA no hay que cambiar el signo, pero le sumo el valor inicial y eso le pongo F4. Lo dice F4. Entonces, cuando yo lo jalo, me calcula ahora el mismo VNA con este mismo rango y la tasa de un 2% ahora y le sumo los 85. Entonces, eso lo ruedo hacia abajo y aquí pongo las tasas. 1, 2, 3, yo puedo a esto ponerle, mira, más 1%. Ponerle el anterior más el anterior más 0.01. Puedo jalarlo. O pudiera ponerle un valor aquí, 1%, es decir, que me le sume a ese monto fijo y le doy a F4. Entonces ahí me va a incrementar siempre en esa proporción. Si yo pongo aquí un 2%, pues fíjense que ahora 3, 5, 7. Si le pongo un 5%, miren cómo cambia. Para que pudiera ponerlo o tomándolo en hoja de constante o convirtiendo esto en una variable para que le sume esos valores. Entonces, ya eso lo hice ya con el proyecto A. Con el proyecto B, pues hacemos lo mismo. Yo cojo, ¿verdad? La fórmula VNA. Tomo la tasa que está aquí y marco los valores de aquí a aquí. Le pongo F4 para que no se rueden. F4 y F4. Le doy Enter. Y a eso le sumo el primer valor de la segunda serie. Le doy a F4. Y jalo. Audito y veo que se rodó el 2% correctamente, que se mantuvo aquí el 2%, que se mantuvo aquí el rango con el VNA más el valor inicial. Entonces está bien. Y entonces yo aquí sumo aquí. Entonces aquí tengo la serie del A, la serie del B, y aquí calculo la diferencia, B menos A. Menos A, hago lo mismo, me voy ahora a la diferencia que había calculado, aplico VNA a este monto, al porcentaje que está arriba, y al resultado le sumo este valor. O sea que hago lo mismo y calculo VNA para cada uno de ellos. La solución va a estar en este caso no se cruzan, el primero siempre está por encima del segundo, o sea que este proyecto siempre va a ser mejor que el segundo. Para yo graficarlo, yo puedo irme aquí, marco todo, insertar y le doy la gráfica y aquí está. Está el porcentaje, está el proyecto A y el proyecto B. Yo veo que este proyecto pues siempre va a ser mejor que el otro. Entonces aquí no hay discusión. Aquí siempre la va a ser superior. No se cruzan. Por eso aquí, en esta ecuación aquí, pues no se ve que se ponga en cero. Si se cruzaran, pues llegará un momento en el que esta diferencia cambia de signo, pasa de menos a más. Y significa que entre esos dos valores, si cambiara de signo, es que está la intersección. Y en ese punto cambiará. Aquí fíjense que siempre este va a ser menor que este. Siempre va a ser menor que este.
O sea que este siempre va a convenir el A, el B. Pero si cambiara eso, pues se viera que cambia y aquí cambiara el signo, de menos cambiara a más. Eso dice que se cruzan. Por ejemplo, aquí, fíjense aquí. Aquí, fíjense este ejemplo, cómo aquí pasa de más a menos. Aquí pasa de más a menos. O sea, yo tengo aquí el proyecto A, el proyecto B, la diferencia. Y entonces esa diferencia, cuando lo calculo el BNA, me queda siempre positivo, significando que hay un proyecto que en ese rango es el mejor, pero a partir de un valor que está entre 45 y 46% me pasa a negativo. Significa que entre 45 y 46% cambia el proyecto que es mejor. Y fíjense aquí lo mismo. Aquí te da 274 con 31, o sea que el proyecto que conviene es el B, pero a partir del cambio del signo, este 258 contra 259 es el proyecto al que conviene. Si yo aquí lo veo, voy a ver que alrededor de el 40%, 45% por ahí, pues se da la intersección. El proyecto que conviene, si el BMA es pequeño, pues sería este. Si el BNA es grande, pues convendría el otro valor que es el de arriba. Y si yo cojo a esta serie que está aquí y le calculo el TIR, o cojo esta que está aquí, cojo este valor que está aquí, que para todos los valores, que es lo mismo, voy a obtener que el punto donde se corta con el eje X, que está aquí, que fíjense que está alrededor del 45%, significa que antes de este valor conviene el proyecto A y después de este valor conviene el proyecto B. O sea que esto me dice, el diferencial me dice que a partir de esa tasa conviene uno y después otro. O sea que yo puedo utilizar este criterio para decir, bueno, si la tasa es menor que el 45%, aquí se calcula en 45.18%, pues conviene el proyecto B. Si el TMA fuera mayor de 45, pues conviene el proyecto A. Esa sería una manera de comparar proyectos, pero que nos permite también considerar como variable el TMA. Si ese TMA variara, yo tengo aquí una manera de cómo determinar cuál proyecto me conviene. Si el TMA tiene un valor pequeño, de 10, 12, 15, pues no hay duda, conviene sencillamente el proyecto B. Ahora, si ese TMA pudiera crecer y pasar y fuera más alto, pues entonces el proyecto A pudiera cambiar. Entonces, sobre todo, esto tiene importancia cuando el TMA está cerca de ese punto de corte. Y entonces ahí implica que hay un riesgo que si ese TMA sube, realmente el proyecto que debemos elegir es otro. Y si baja, debería ser otro. Entonces, mira, hay un riesgo de que elijamos el proyecto correcto si hay expectativa de que el TMA pudiera cambiar, porque está muy próximo del punto donde cambia cuál proyecto de los dos es mejor. O sea que ahí se utiliza sobre todo para analizar riesgos, riesgo de que la selección que estamos haciendo es correcta. En el caso de que siempre haya uno que sea mejor, como en este que estábamos poniendo anteriormente, pues no hay riesgo. Siempre, aunque el TMA varíe, pues siempre este va a ser mejor y no hay alternativa. Elegimos siempre este. Pero cuando se cruzan, lo que estamos analizando, dándonos cuenta, es que puede haber un riesgo de que cambie. Obviamente, si el TMA va muy pequeño, 5, 6, 7, 10, pues 45 está muy lejos. O sea, la posibilidad de que suba más de 45 es muy baja y obviamente va a convenir elegir este proyecto sobre el otro. No hay que hablar. Pero si este valor hubiera sido pequeño, pues entonces hay un tema ahí que hay que asumir ese riesgo. Que no es un tema que nos interesa ahora mismo, pero lo que quiero es ilustrar un poco la importancia que tiene ese análisis que estamos haciendo. Entonces, nada, realmente en la clase de hoy hemos tocado el capítulo 7 y 8 del libro. Primero vimos cómo calcular el TIR de un proyecto con Excel. Vimos dos fórmulas diferentes. Luego vimos dos fórmulas diferentes de cómo calcular para diferentes tasas cuál es el BPN, y eso nos permite graficarlo. Luego vimos
cómo utilizarlo para dos proyectos diferentes y obtenemos esto mismo para dos proyectos diferentes y lo sobreponemos y entonces vemos si se cruzan o no se cruzan la tasa. Y finalmente vimos, para elegir entre esos dos proyectos, calcular la tasa de retorno diferencial, restando una del otro, para determinar cuál de los dos proyectos pues, es el que conviene. O sea que esos son las diferentes ejercicios o planteamientos o problemas que hemos abordado en el día de hoy. Preguntas, comentarios. Profe, ¿cuándo sería el examen parcial? En principio sería la semana que viene, pero yo prefiero que sea el día de arriba para que nosotros la semana que viene podamos practicar ejercicios de todo lo que hemos visto y nos preparemos para el parcial. Porque fíjense que va a ser bastante complicado, aunque vamos a usar Excel y va a simplificarse, pues yo le voy a exigir una serie de temas aplicando los diferentes métodos y haciendo gráficas, que es complejo. Entonces no quiero tirarle el examen la semana que viene así, sino que quiero que repasemos. Sin embargo, voy a seguir dando temas. Los temas que voy a dar esta semana y la semana que viene no van para el parcial, sino que se quedarían para después. Pero la semana que viene vamos a dedicar tiempo a repasar esto de cómo usar Excel y cómo aplicarlo a problemas. Le voy a poner la tarea, vamos a ver si hicieron la tarea y aquí en clase vamos entonces a hacer como si fuera el examen, diferentes ejercicios para los diferentes métodos y aplicar y hacer todo esto para que puedan estar realmente preparados para tomar el examen y yo poder exigirle, pero prepararlos para que tengan en condiciones de tomarlo. Entonces, por eso, aunque en principio toca la semana que viene, no lo voy a dar la semana que viene para poder meternos más profundidad en el tema. Ya, digo, no vamos a dar nada nuevo, es esto lo que va, hasta lo que vimos hasta ahora, pero posiblemente en las clases que son no presenciales, comience a avanzar temas o aplicaciones, pero vuelvo y repito, eso no iría para el parcial. El parcial iría hasta el día de hoy. Entendido, profe. Entonces, nada, yo sé que ha sido una clase bien intensa y bien profunda la del día de hoy. Entonces vamos a dejarlo aquí, salvo que alguien tenga una duda o pregunta que quiera que evaluemos. Si no, pues entonces lo dejamos aquí y continuaríamos entonces en la próxima semana.